Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur y Batuque en la cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Osvaldo, Marcela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Cómo te va, Marcela? Hola, ¿qué tal, compañeros? Bien, acá todavía con muchísimo calor, sobre todo en la ciudad, en abajo. Si te vas a la montaña está un poquito más fresco, 31 grados, pero acá abajo A 31 grados más fresco. sí, estamos a 37 grados. Sí, Osvaldo. Está y aparentemente toda la semana próxima, que es aquí en Ginebra, por lo menos comienzan ya las clases, va a estar toda la semana así que hay alerta a la canícula, así que no sé, vamos a ir a trabajar a las escuelas, los chicos en trajes de baño, no sé, en malla, no sé cómo vamos a hacer. En fin, pero bueno, vamos a hablar hoy de nuestro programa, ¿no? Y vamos a También, comenzar. perdón, en Rosario también está haciendo, por un O- invierno está haciendo calorcito. Hoy no, ayer no tanto. Hoy está Pero ayer estuvo más fresco. En la semana estuvo hasta el miércoles con bastante calor, 26, 27 grados, pero después, claro. ahora se refrescó un poco, así que estamos. Pero mucho de todas maneras para el invierno, ¿no? Claro, es mucha Temperatura de invierno. temperatura, sí. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Sí, Ramiro, hable. No, por un lado quería destacar una cosa, un poco las elecciones, ¿no? Las elecciones en Argentina, pero las elecciones que van a ocurrir también el domingo 20 en Ecuador. Habíamos adelantado nosotros que este asesinato del candidato Villavicencio iba a perjudicar al correísmo, ¿no? Porque era una especie de déjà vu, déjà vu, de lo que ocurrió un poco en el 2015 con la muerte de Nisman, ¿no? Que le acusaron a Sí. Cristina Kirchner e hicieron campaña. Acá hicieron exactamente lo mismo con la candidata del correísmo, que todo indicaba que iba a ganar en la primera vuelta, y ahora con este hecho y estas acusaciones falsas de que sería el correísmo el que habría provocado este asesinato, no solamente que ya no va a ganar en primera vuelta, sino que el que va al balotaje es exactamente ese candidato que habíamos dicho nosotros, Topic. ¿Recuerdan cuando aparecieron los lobos malos, eso que habíamos visto en Sí, video, todo vestido de negro, sí. que lo ponían en la agenda y como víctima una persona? Y esto me hace acordar tanto lo que ocurrió en las elecciones en el 2015 acá, ¿no? Cuando Dilma iba solita prácticamente a la reelección en el 2014 y aparece un accidente de tránsito bastante poco investigado, con muchas cosas oscuras. No voy a decir que fue un atentado porque no se investigó, pero Sí. no fue un accidente normal, que fallece Campos Machado, el candidato, ¿no? Y ahí se arma todo un clima, se enrarece todo el clima electoral. Y se crea ese clima de odio que después termina 2 años después con el derrocamiento de Dilma Rousseff y 4 años después con Bolsonaro en la presidencia. O sea, es todo un proceso que se viene, digamos, gestando desde antes. O sea, estas elecciones que estamos viendo donde el lado de la muerte, o por lo menos el lado, no sé si de la muerte, pero el lado de lo policial, talla tanto, ¿no? Hablamos de Nisma en Argentina, hablamos de Machado en Brasil, hablamos de Villavicencio en Ecuador, y todos van para el mismo lado, ¿no? Todos tienen un mismo desenlace, la derecha en el poder. Es preocupante. Y bueno, y sin contar también el atentado contra Bolsonaro también en el 2018, que lo pone en papel de víctima y la gente termina votándolo también, ¿no? El atentado, autoatentado, atentado programado, atentado real, no interesa. Pero lo interesante es que es un hecho también de la policía, ¿no? Que termina con consecuencias electorales bastante graves. Eso me preocupa bastante que estemos viendo eso nuevamente, ¿no, gente? Sí, yo creo, me parece de todas maneras que hay mucha influencia de la prensa, Ramiro, porque, o sea, en el caso de Ecuador, el que se perjudicaba efectivamente con este atentado era el correísmo, o sea, no es que alguien que se beneficia. Uno siempre en estos casos de atentados políticos piensa quién se puede beneficiar con ese atentado. Por lo cual la prensa creo que construye ese tema también de que ese sea se lo responsabilice a Correa cuando no es el que se beneficia.
La prensa es parte necesaria en este modus operandi. Sin la prensa y sin los divulgadores no hay otra posibilidad. Claro que la prensa es parte necesaria. La prensa es parte del odio. A tal punto es parte del odio que, por ejemplo, que en las campañas del 2014, la revista Bella, que es como la revista Noticias de Argentina, un semanario que era el semanario más leído, adelantó la edición y puso en la tapa a Lula y a Dilma diciendo que sabían todos los de los negociados de la Petrobras. Y ellos sabían todo, una imagen lúgubre, tétrica, horrible, con la cual salieron a distribuirla los manifestantes, aún en veda. ¿Sí? Aún en veda hacían campaña con la imagen de la tapa de la revista Bella. O sea, claro que la prensa es una cosa necesaria, es, digamos, donde el vehículo por el cual se articulan todas estas cosas. Pero me preocupa bastante. Yo lo que quería comentar justamente es que hoy a la mañana hubo una denuncia, la balancera a un candidato a presidente, Otto Nolserg, disculpen, no lo sé pronunciar, que no resultó herido. Mientras desayunaba, le hicieron una balancera, lo quisieron matar, uno de los candidatos a presidente también en Ecuador. No sé si lo habían visto ustedes. Sí, lo escuché a Pedro Brieger, que lo comentaba hoy en el programa que tienen en la red de la mañana, y que Pedro Brieger está en Ecuador en este momento, y la sensación es esa, la sensación es de desazón, porque el tema seguridad pasa a ocupar el primer lugar en la preocupación de la gente de una manera ficticia, porque claro que la seguridad es un tema muy importante, pero hay muchos otros temas más importantes que se venían discutiendo, como aquí en Brasil, por ejemplo, como son el tema de la reforma impositiva, el tema de los salarios bajos, el tema de la cobertura del Estado, el tema de la corrupción de los políticos, ¿no? Que es tan importante en Ecuador también. Pero no fue el único atentado, también hubo otro atentado hace 2 días a las elecciones anticipadas presidenciales y legislativas. En Esmeralda, en otro registro, en el norte del país, en la prefectura, por lo que se suspendieron las actividades en la dependencia pública. O sea, están haciendo atentado sobre atentado para que las elecciones no se lleven a cabo en Ecuador. Es una masacre porque, bueno, en todos estos atentados que se van haciendo, alguno va a caer, como cayó ya el candidato a presidente, a vicepresidente era, ¿no? Y también sube otro, también, así como caen algunos, muy bien, Marcela, otros suben. Por ejemplo, no nos olvidemos que este Jan Topic es una especie de Bukele y Milei, que propone mano dura, que él ya fue un mercenario, estuvo en Ucrania, estuvo en algunas otras operaciones, se vende como una especie de Rambo ecuatoriano, y como la solución a este problema. Entonces vos fíjate como una frase muy famosa aquí en Brasil, no crean la problemática para después ofrecer la solucionática, ¿no? O sea, de pronto el candidato que decía ese tipo de cosas no parece que fuera tan bravo, porque podría traer un poco de calma, de paz social en un país tan conturbado, porque realmente el problema de la violencia en Ecuador también es muy grande, el narcotráfico y todo eso es un tema grande, pero fíjense este carancheo que se hace, y claro, Osvaldo, tenés toda la razón, se hace a través de los medios de la prensa, a través de las redes, pero fundamentalmente los medios acá son parte de este problema, ¿no? Sí, y a tal punto te diría que, por ejemplo, no solo tiene la capacidad de difundir lo que realmente quieren, sino de tapar lo que no quieren. Y el caso más claro es lo que pasó acá en la Argentina esta semana. Hubo una gran inundación con muchos perjudicados que tuvieron que ser trasladados, todos, en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, pero a su vez administrada por un hombre del PRO, que es ignorada totalmente por la prensa. Al otro día, con no sé cuántos, si 300 o 400 que habían tenido que sacar, casas inundadas, pérdidas materiales, todo, en la prensa no fue tapa. En la prensa hegemónica, diríamos. Y la tapa la hicieron por otro lado. O sea, ¿cómo manejan las noticias para promover lo que quieren, en el sentido que quieren, además, y además tapar los otros temas que no les interesa y que los puede perjudicar?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo me enteré por un medio ruso, Osvaldo, te cuento, ¿eh? No, sí, pero si miraba los medios al otro día de la inundación, sacando Página 12 y algunos otros no hicieron nada, no decían nada. Ni hablar de TN, Canal 13, vos mirabas la noticia el otro día de la mañana, el noticiero de las 6 de la mañana, y no decían nada, es como si no había pasado nada. No había ningún inundado, no había ninguno que habían sacado, ninguno que habían tenido que sacar porque estaban las casas totalmente inundadas, con pérdidas materiales, no decían nada. Así de alegre. Sí, yo me enteré por compañeros que me han dicho desde La Plata, pero si no, no había nada en ninguna tapa ni en ningún medio, nada. No, por eso digo, ¿cómo es, no? ¿Cómo es esa doble vara, diríamos, que siempre hablamos, el doble rasero, que siempre. Y ahora hablando un poquito de la... ¿Sí? No, ya que hablamos de lluvias y todo esto, también quería decir que los compañeros del Tercer Malón por la Paz estaban bajo la lluvia todos estos días y también en Jujuy. Y le vinieron a sacar las pocas bolsas que tenían, las maderas que le habían llevado para construir cosas, para hacer algo ahí en la Plaza Lavalle o en el Congreso, para poder protegerse de la lluvia. Y vino la policía de la ciudad de Larreta a sacarle todas las pocas maderas que tenían, pobre gente. Y bueno, finalmente voy a adelantarme a una noticia que no la teníamos en la pauta, pero la voy a adelantar. Los recibieron, Alberto Fernández los recibió al Tercer Malón por la Paz ayer a las 11 de la mañana. ¿Y en qué quedaron? Quedaron que se va a llevar todo a diputados y senadores delante y para el día martes. Eso eran las conclusiones. O sea que Alberto los recibió, pero bueno, él no les pudo dar ninguna solución, sino pasarlos a otra reunión el día martes. Esperemos que sea positivo. Esperemos que sea positivo. Fueron los bomberos, pero no fueron a ayudarlos por la lluvia, fueron a ayudar a la policía. Fueron a ayudar a la policía. Una cosa absurda, usar a los bomberos para una actividad que es netamente represiva, ¿no? Me pareció que se les fue la mano eso con el Tercer Malón. Ojalá que los reciban, ojalá que lleguen a una buena solución. Y ya que estamos hablando un poquito de Argentina, bueno, quería decir dos cosas mientras se conecta nuestro convidado, nuestro invitado, Hipólito Bernabé Irigoyen, que acá me está escribiendo, que era justamente un poco el reflejo de las elecciones del domingo pasado en Argentina, ¿no? Cómo se van acomodando las placas tectónicas, porque acá nosotros hablamos en el programa especial que hicimos, que recomendamos que escuchen, porque lo hicimos nosotros, claro. No, pero porque fue una muy buena síntesis. Tocamos todos los puntitos así y muchas preguntas que se hacen los compañeros, las compañeras, la gente que todavía no sabe, están en ese programa. Escúchenlo, de verdad escúchenlo y díganos, pongan comentarios si no les gustó, si no les parece, si les pareció, pero escúchenlo. Y justamente estaba escuchando hoy a una persona muy interesante, una persona que a Serrano Mancilla, que sabe bastante de estas cosas, y él nos advirtió sobre una cosa muy interesante que a nosotros se nos había pasado, porque claro, no somos especialistas en estos temas de marketing social y esas cosas, ¿no? Que en realidad, sí, 3/3 son un resultado de 3/3 si nosotros analizamos simplemente los que ganaron, nada más. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en general él hablaba de 5/5 en realidad, porque hablaba los 3/3 más los que no fueron a votar y sumaba otra cosa más. Y entonces ahí los votos de Milei del 30%, que son los votos válidos, como muy bien explicaba Osvaldo, que también estaban los votos de los que no fueron a votar, que no se computan. Entonces, si computamos los que no fueron a votar, cae para 20%. Entonces, estamos siempre dentro del 20% que se estaba diciendo antes. Entonces, digamos que la mejor elección de Milei es, como bien decía Mauricio Macri antes de las PASO, es el 20%, 1 de cada 5 argentinos, lo cual es muy poderoso, es muy fuerte, pero tampoco es, digamos, el ya ganó. Eso es una cosa que me parecía. Y cómo se van de alguna manera acomodando, ¿no? Porque parece ahora que lo que decía Osvaldo en aquel programa, lo quiero rescatar, es que parece que Macri está bastante contento con Milei, ¿no, Osvaldo? No, sí, le propuso inclusive estar por encima del canciller con respecto a eso.
futuro y supuesto, y espero que no sea próximo gobierno, estaba como que va a ser el que el representante de Argentina en el mundo, ¿no? Lo cual ya sabemos dónde lo ubicaría Argentina en el mundo, si es Macri el que está. Entonces, a tal punto que parece que dicen las malas lenguas y las denuncias, que una cosa que le preocupa mucho a Bullrich es que estaría una persona muy cercana a Mauricio Macri recaudando dinero para Milei. Y esto, cuando nosotros vemos, parece que no es una cosa tan loca, porque otra que también está bastante preocupada es Elisa Carrió, que ha renunciado a la candidatura al Parla Sur justamente por este acercamiento de Milei con Mauricio Macri, y ella dice, no, nuestra candidata es Bullrich, yo la voy a apoyar a Bullrich, nada de andar haciendo tejes y manejes por bajo del poncho, como se dice, ¿no? Por eso me pareció interesante ahora eso que estabas comentando, Osvaldo, ver que estaba muy bien, ¿no? Sí, eran supuestos, ¿no? Pero realmente hay una identidad ideológica entre el expresidente Macri y Milei, ¿no? Que están bastante identificados. Pero de todas maneras me da la impresión que Bullrich es muy parecida a Milei, y o sea, yo creo que es una tentativa del expresidente de tener como más identidad o mayor porcentaje del electorado. Pero el golpe de efecto de la elección, de que digan que fue el 30%, como bien aclarabas vos, que en realidad no fue tanto, es un golpe de efecto que crea en la gente la sensación de que vamos a votar al que gana, porque me pasó esta última semana en la calle sentir esa sensación, ¿no? O sea, está bien que Rosario tiene su microclima, ¿no? Pero bueno, hay una sensación, por lo cual cumplió parte de la función, creo. Es una legitimación, es una forma de legitimación social, ¿no? Claro. Es una forma de decir, bueno, y que de hecho también lo es, ¿no? Y por otro lado, estamos viendo también que del lado, digamos, de Unión por la Patria, se van limando algunas asperezas, ¿no? Lo cual también me parece que está bastante bien, bastante oportuno, y bueno, algunos vuelven a casa, ¿no? Como Moreno. Sí. Como Moreno, que el hijo pródigo, que ahora dice, bueno, hay que hacer una especie de pacto Balbín-Perón y todos por la patria, y esto quería, antes de ir a una canción y mientras lo esperamos a Bernabé que se conecta, quería destacarlo un poco con lo que ocurrió en Brasil. Hoy estaba escuchando a Zaffaroni y a otros grandes juristas de acá de Argentina en un programa, y viste ese exitismo que hay, ¿no? Entonces por ahí el presentador, que es una persona bastante bien, bastante joven, pero bastante bien, dice, bueno, porque la derecha avanza, pero después cuando nosotros volvemos con todo. No volvemos con todo. No volvemos con todo. Lula le ganó apenas con menos del 2% a Bolsonaro en una coalición totalmente de centro izquierda y centro derecha. Alckmin, el vicecandidato de Lula, era una persona que era de la centro derecha, de la socialdemocracia brasilera. Hubo que hacer un frente transversal, un pacto democrático para vencer al fascismo. No es que volvemos con todo, no volvió con todo, no volvió, digamos, y volvió Lula con una forma mucho, pero mucho más moderada, dándole ministerios a partidos muy conservadores, y está bien. Y es lo que hay Habría que hacer. uniones, totalmente. Te paso otro dato que... Habla Marcela, perdóname. Sí, no, simplemente que Moreno vuelve y con su economista, ¿no? Que es Pablo Chayú, o Chayú, ¿cómo le dicen ustedes? Chayú, con doble L. Está muy lindo así. Sí, Chayú, para mí sería Chayú, no sé, no, con el acento francés, no sé cómo sería. Chayú, Chayú, bueno, que va a ser con su economista, o sea que es muy posible que sí, ojalá gane Unión por la Patria, Moreno, y también quería invitar a los radicales, ¿verdad? Y bueno, Claro. a ver qué unión. Sí, otro dato que pasó desapercibido, que yo lo escuché y no escuché mucha difusión,
que aparentemente en el frente que tiene Córdoba, el peronismo cordobés con Schiaretti, el que fue candidato y que ganó la intendencia de Córdoba, dijo que apoyaba al candidato a intendente peronista en Santa Fe. Un dato que pasó inadvertido porque es un cordobés, el intendente de Córdoba, de tradición peronista, a diferencia de Schiaretti, que la tradición no es tan peronista su origen, ¿no? Pero entonces, que pasó desapercibido y que no sé si está habiendo una separación de Schiaretti, el candidato a intendente, o que ve que hay alguna intencionalidad de alguna posibilidad de algún acuerdo o algo que podría ser importante, ¿no? Que en Córdoba se apoyara la fórmula de Massa. Bueno, creo que hemos dado un pequeño panorama de un refresh de lo que veníamos comentando. Vamos a ver si lo podemos hacer ingresar a Hipólito Bernabé Irigoyen. A Hipólito. Vamos a escuchar una canción mientras tanto. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar No bombardee en Buenos Aires en una versión muy, pero muy interesante. Este fa, ¿sí? Un aplauso fuerte para Lula Bertoldi. En Buenos Aires no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos multimados, escuchando a Clash, sandinista. Estoy teniendo fuga ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los ojos, por la casa, por la cana, por la panza, por la sacia, por la racha, ganas de poder, ganas de poder. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que nos vamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombardeen Buenos Aires. No tengo que perder la fe. Quiero tu parte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Tengo frío. Los golpes siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los sombreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Como aquella vez. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombardeen Barrio Norte.
Bueno, eso que escuchábamos era una hermosísima versión de No Bombardeo en Buenos Aires, de... Luisina, Lula Bertoldi, vocalista y principal compositora de la banda de rock Eruca Sativa. Vamos a continuar con algunas noticias que nosotros teníamos preparadas, ¿no? La que me gustaría comentar es de acá de Brasil de la semana pasada, que nos quedó claro, porque son tantas las cosas que van ocurriendo. ¿Qué es esta, señores? Que relaciona con otra de acá de Brasil, ¿no? Detenido el exdirector de la Policía Federal de Brasil por injerencia electoral. En realidad no es de la Policía Federal, es de la Policía Caminera Federal. ¿Se acuerdan este señor que lo habíamos comentado, que Silvinei Vázquez? Bueno, ahora fue preso justamente por lo que nosotros habíamos comentado, porque él organizó un operativo junto con Bolsonaro y junto con el que era el ministro de Seguridad, que ahora está en prisión preventiva, Torres, un operativo de la policía caminera para impedir que la gente fuera a votar en los lugares donde Lula, en el nordeste de Brasil, donde Lula había ganado por más del 75% de los votos. La idea era justamente impedir es que la gente vote para achicar ese margen y que Bolsonaro tuviera más posibilidades, porque mucha gente también la que vota en el nordeste, a pesar de que no es la región más poblada, estamos hablando de millones de personas, ¿no? Entonces está muy bueno que este hombre vaya preso, ha generado un poco de zozobra entre todos los otros militares de alto rango, porque imagínense, este es un hombre de carrera, y se creía intocable, un hombre de alto rango, a pesar de que había tenido algunos otros procesos, ¿no? Porque parece que no era una persona de muy buen carácter. ¿Podemos chusmear un poco, gente? Le metieron un proceso porque fue a una estación de servicio, a una gasolinera, con el auto de la policía, con el patrullero de la Policía Caminera Federal, y le pidió al chico que le lavara el auto. Y el chico le dijo, no, acá yo nada más le pongo la nafta, la benzina, la gasolina. Yo lavar auto acá no me corresponde. Bueno, y este truculento troglodita lo molió a palos. Era violento en serio. O sea, violento en serio. Es para que sepamos con los pichones que estamos hablando, ¿viste? Complicado. Muy, pero muy complicado. Bueno, y ahora este sujeto truculento que estaba en la Policía Caminera fue una de las fuerzas de choque durante todo el tiempo de Bolsonaro, al punto, ¿se acuerdan? Que nosotros lo habíamos visto en el estado de Sergipe, que habían hecho esa cámara de gas horrible, ¿no? Sí. Entonces, de pronto... En el baúl del auto policial, ¿no? Le habían puesto una no me sale, esas granadas de humo. Exactamente. Y le cerraron la puerta del baúl. Para a una persona que estaba manejando en el nordeste, lamentablemente, ocurre mucho, sin casco, una persona que tenía trabajador, con problemas psiquiátricos, y que, claro, balbuceaba y todo lo demás, y se ve que, esa es la Policía Caminera Federal de Bolsonaro, y este era el hombre que él ejecutaba esas cosas. En este momento podemos conmemorar que está preso. Muy interesante, digamos, muy justa que esté preso. Interesante. No fue nada interesante que el otro lo molió a palos, ¿no? Pero bueno, en Brasil están sucediendo muchísimas cosas, ¿no es cierto, Ramiro? ¿De qué vamos a hablar de Brasil? Algo lindo, vamos, Marcela. Algo lindo, bueno, vamos a hablar entonces de las margaridas, ¿les parece? ¿Les parece que hablemos de las margaridas? Hablemos de la marcha de las margaridas. La marcha de las margaridas. Que esto se hace en homenaje a una campesina, o sea, se reúnen las mujeres campesinas, ¿no? Donde pidieron por más terrenos para poder seguir cultivando, por el consumo del cultivo, del cultivo que hacen ellos, y respeto también a las mujeres, obviamente. Y esto se hace en homenaje a una campesina, que no me acuerdo del apellido, pero se llamaba Margarida, que en el 83 fue baleada en la puerta de su casa, una de las campesinas que era militante, hacía este tipo de cosas, fue baleada. Y bueno, lo único positivo de esto es que se llegó
se llevó a cabo, que fue baleada por el gobierno del año 1983, y bueno, y fueron juzgados por este acto violento. Pero la Marcha de las Margaridas es algo que se sigue levantando la bandera por Margarida, ¿no es cierto, Ramiro? Así es, Marcela, de esa manera, y fueron 100.000 mujeres. Exactamente, y Lula estuvo justamente diciendo de que está totalmente de acuerdo, que lo que ellas piden es la política de él, obviamente. Sí, muchísima gente. Y es una cosa muy interesante porque, como vos muy bien colocaste, Marcela, es mujeres del campo, del trabajo, de la economía popular, pero además también del feminismo. O sea que hay un entrecruzamiento de dos cosas muy potentes y muy fuertes. Y marcharon de todo el país, además, ¿no? Marchan de todo el país. Y sí, me parece una cosa maravillosa, muy, pero muy fuerte, muy potente, ¿no? Sí, aquí se quería hacer un homenaje también a las Margaridas, hacer algo representativo de una marcha, aquí digo, en Ginebra, ¿no? Queríamos hacer eso, pero el calor nos tiró abajo, pero ya yo pienso que vamos a hacer algo mismo, si no es el mismo día que ellas festejan, vamos a tratar de hacer algo en lembranza, en recordar a Margarida, como siempre lo hacemos también por la muerte de otra líder feminista que es Marielle Franco, ¿no es cierto? A mí no sé por qué las comparaciones entre Margarida y Marielle no la puedo dejar de hacer, porque bueno, son feministas, son mujeres, son por la causa, una era negra, la otra campesina, no era blanca, entonces por eso, feministas las dos, obviamente, y bueno, vamos, homenaje a estas grandes mujeres. Y ya que tocaste el tema de Marielle Franco, tenemos que asociarlo con otro tema también muy candente acá en Brasil, que es el tema de los militares, porque aparece ahora en la investigación de Marielle Franco que uno de los mandantes sería un militar que empieza con B larga. El problema es que empiece con B larga, todo el mundo va a empezar en Bolsonaro, pero hay mucho, gente, hay para todos lados, hay mucho con B larga, sinceramente. Hay para todos los gustos, pero está alcanzando a militares de alto rango. Eso es lo que está apareciendo en la investigación. Y de alguna manera, Bolsonaro, que llega al poder, digamos, con esta lavada de cara de los militares, está pasando por un problema institucional bastante grande, porque los militares, Bolsonaro se ha demostrado que él está siendo un ladrón común. Es esa la cuestión. Han descubierto que el hombre recibía joyas de países como Bahrein, como los Emiratos Árabes, joyas carísimas, relojes de marca, no voy a decir la marca, pero empiezan con RO, son internacionales. Y termina con Lex, de ley. Claro, con diamantes y todo ese tipo de cosas. Algunos franceses, un tal de Paté alguna cosa, pongan el segundo nombre. Felipe. El Paté de Felipe, digamos. Y otras joyas más. Y las ha ido a vender a los Estados Unidos. Y después las han dejado muchas en consignación. Y cuando aparece este escándalo de las joyas, tanto de él como la esposa, fueron a buscarla. Algunas de las que estaban en consignación consiguieron obtenerlas. El reloj ese que comienza con RO, el abogado de él fue a recomprarlo. Él dice que fue con dinero propio, pero lo fue a recomprar, o sea que lo habían vendido, y ese es patrimonio público, porque eso entra en el erario público, son bienes personales, no los puede disponer el presidente. No, porque no es regalo a Bolsonaro, sino la figura del presidente. Debe ser la misma legislación que en la Argentina, cuando hay un cierto monto que el regalo suma tal monto superior, ahí es un regalo al presidente y no a Bolsonaro, ¿no? Acá había pasado con un presidente también que es innombrable, ¿no? Que le iban a regalar un auto italiano. Eso, color rojo, y el tipo dijo que era como era de él, ¿no? Y disponía de él libremente y se lo quería quedar. O sea que debe ser la misma disposición, lo cual es lógico, ¿no? Porque es a la figura del presidente, no a la del... Es lo mismo que cuando uno
insulta a alguien que es presidente, lo está insultando como presidente, no como persona, ¿no? O sea, siempre es a la figura, por eso son de esos tipos de delitos, diríamos, ¿no? Y es así, Osvaldo, es así. Si el presidente quiere vender un ítem de uso personalísimo que él podría tal vez vender porque es de poca monta, podría hacerlo, pero de poca Claro. monta. Si es de mucho valor no lo puede vender, como en este caso de los relojes no los podría vender. Pero en ese caso los puede vender en Brasil y el Estado tiene preferencia de compra. Ah, mirá vos. Claro, porque forma parte del patrimonio histórico también. Y los ha ido a vender a los Estados Unidos, esas casas ¿saben? Esas de los programas de televisión. De las programas de televisión que te dan y que ofertan, ¿no? Que te compran y van, mirá vos. El reloj de la abuela. El reloj de la abuela. Esas son las joyas de la abuela, diríamos, como está hablando acá también, la joya de la abuela. El reloj francés está perdido porque lo vendieron y no se sabe a quién. El reloj suizo. El suizo. Eso quería decir, por eso lo consiguieron recomprar el abogado Wassef, que ya un hombre también bastante truculento, que ya había escondido una en su casa propia, había escondido al que le hacía los cheques a la esposa de Bolsonaro. Estamos chusmeando bastante hoy, ¿no? Fue y lo pagó, dice que él lo compró con su dinero, lo pagó $35,000, alguna cosa así, pero parece que no lo declaró, o sea que también habría incurrido en evasión de divisa porque no se puede salir con esa cantidad de dinero y también de haber contrabandeado porque lo trajo sin declararlo. Pero lo recompró, entonces quiere decir que lo vendieron, el delito ya estaba cometido. Si lo recompras porque ya el delito estaba cometido. Y además, en todas estas cosas, está metido el que era el edecán de él, que es un teniente coronel, un muchacho de carrera, que fue el que organizó todo esto, y el papá, que es un general de alta patente, una persona intachable, ¿no? Y los militares están todos ahora, ¿pero qué pasa? Ahora somos bandidos comunes, somos simples vendedores de productos usados. ¿Cómo se llama eso? Ramiro, sumé un poquito más. ¿Lo devolvió al erario público el reloj recomprado o no? No, ese sí lo devolvió. Y ahora quiere que nosotros le rindamos pleitesía porque como devolvió el reloj. Claro, porque lo hizo por la patria. Como el Tribunal de Cuentas se lo había pedido, él cumplió eso, lo que de su bolsillo, porque él quiso, Bolsonaro no lo mandó a eso. Entonces, él quiso hacer eso y él lo recompró. Pero a esto está ensuciando, porque además, trabaja ese que les digo, que era el edecán, trabajaba con otro teniente también. Y en algún momento se corta la obediencia debida, porque la obediencia debida se corta en el ilícito. Vos tenés que obedecer a los altos mandos, pero no para cometer delito. Uh-huh. A eso, viste, se junta a esta cuestión de Sidney y también se junta a la prisión que se ha hecho de algunas personas de la policía militar de la capital federal, digamos, de Brasilia, que es el Distrito Federal, por lo que fueron los atentados del 8 de diciembre. Estamos hablando ya de figuras mayores, ¿no? ¿La policía militar es realmente de las Fuerzas Armadas? No, es fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas. Eso quedó así después de la redemocratización, pero también se identifica muchísimo. Entonces, de alguna manera, los militares tienen un poco esa idea medio romántica de lo tocan a uno, nos tocan a todos, ¿no? Ramiro, recordanos cuál fue el atentado del 8 de diciembre, por favor. Y el atentado del 8 de diciembre fue exactamente haber invadido los tres poderes para crear una especie de toma del Capitolio a la brasilera, porque acá se invadieron los tres poderes. Entonces, la idea era crear un estado de conmoción, que Lula llamase a las Fuerzas Armadas para garantizar el orden, y ahí Lula quedaría como un presidente títere, porque los que comandarían son las Fuerzas Armadas en lo que se llama la ley de la garantía y el orden. O sea, una especie de semigolpe de Estado después de las elecciones. Ahora me acuerdo. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Hipólito Bernabé Irigoyen, secretario general de la agrupación Populismo K de Avellaneda. ¿Qué tal, Hipólito? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ramiro? Bueno, nada, una pequeña corrección. Nuestra agrupación es nacida en La Plata, en la ciudad de La Plata,
y es una agrupación nacional, tenemos compañeros y compañeras en 14 provincias de nuestra querida Argentina. Sí, tenemos compañeros en Avellaneda, tenemos compañeros en Berazategui, en Quilmes, en José C. Paz, en Varela, así que sí, tenemos compañeros en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, pero no es una agrupación nacida en Avellaneda, sino más bien en La Plata, ciudad de la cual soy oriundo, nacido aquí en la ciudad de La Plata, y en la cual, bueno, acabamos de disputar las elecciones como en el resto del país, ¿no? Este domingo pasado. Sí, disculpa, tenés razón, yo me confundí. No pasa nada, no pasa nada. Me confundí. ¿Y cómo les fue en La Plata? Bueno, la verdad que poder abstraerse de lo que fue la elección a nivel nacional es muy complicado, muy difícil. Nosotros acá en la ciudad de La Plata había una vez más 5 listas dentro de lo que era el Frente de Unión por la Patria. Y bueno, nosotros teníamos una lista joven, una lista con un promedio de edad de no más de 30 años. Y bueno, nos tocaba competir contra parte de lo que es el aparato, digamos, del histórico peronismo aquí en la ciudad, con una persona que acá actualmente es el ministro de Justicia, con el cual nosotros tenemos un muy buen vínculo, ministro de las mayores relaciones con nuestro gobernador Axel Kicillof. Y bueno, nos tocó ser segundo dentro de esa interna de 5, dentro de esa interna de 5 Unión por la Patria, así que creo que hemos tenido una muy, pero muy buena performance, siendo y teniendo en cuenta que fue nuestra primera presentación, nuestra primera elección, con una lista muy, muy joven que lo que viene a proponer un poco es el recambio generacional, un poco el recambio de que siempre se presenten los mismos candidatos desde hace 15 años más o menos a esta fecha en la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, muy, pero muy bueno eso que estás diciendo y justamente a Axel Kicillof, ¿no? Que hizo una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires por Juntos de Unión por Todos, ¿no? Y todo el mundo está hablando por ahí del fenómeno Milei, pero sabemos muy bien que, como dice Osvaldo, por ahí muchas veces es más una construcción mediática que un dato de la realidad, porque, por ejemplo, a Axel Kicillof le fue muy, pero muy bien, y sabemos que la provincia, el distrito, ¿no? Provincia de Buenos Aires es fundamental para las elecciones generales, ¿no? Sí, a Axel le fue bien comparado con el gobierno nacional o con lo que fue la boleta o la elección a nacional, le fue muy, pero muy bien. Hubo un corte de boleta en lo que fue provincia, digamos, apoyando a la elección de nuestro gobernador, Axel Kicillof. Nosotros somos unos absolutamente convencidos de que independientemente de las campañas mediáticas, independientemente de los recursos que se utilicen, lo mejor es gestionar bien, ¿no? Lo mejor es hacer un buen papel cuando uno le toca gobernar. Eso quedó demostrado en las elecciones una vez más de Ensenada, por ejemplo, con Mario Seco al frente, donde gana con el 60-70% tranqui, caminando. Eso le pasa a Axel como gobernador, que claramente tuvo una elección muy por arriba, digamos, de lo que fue la elección a nivel nacional. Y hay otros distritos que también, como suele pasar con Zurro, por ejemplo, en Pehuajó, hay intendencias, hay municipios, hay provincias que marcan un poco la diferencia. Bueno, ni hablar lo que pasó en su momento con las elecciones donde Infram ganó también por amplísima ventaja. Me parece que el secreto desde el peronismo es gobernar bien, gestionar para la gente. Creo que el gobierno nacional, el gobierno de Alberto Fernández, por supuesto que se encontró con inmensos problemas de la macro, como fue la deuda que dejó el macrismo, esa enorme deuda, y sumado a eso la pandemia que tuvimos durante 2 años, que afectó a todos los gobiernos que estuvieron al frente de la pandemia a nivel global, ¿no? En el mundo entero. Entonces, poder salir de ese escenario verdaderamente es muy difícil, pero bueno, Axel, como vos bien decías, demostró que también tuvo el endeudamiento que le dejó Vidal en provincia de Buenos Aires, también tuvo que refinanciar la deuda a nivel provincial, también tuvo la pandemia durante 2 años y no obstante eso pudo ganar y la sequía también, ¿no? Sí, o sea, todos los males que nos tocaron, digamos, al conjunto de los argentinos y argentinas, también la vivió provincia de Buenos Aires. Y provincia de Buenos Aires también tenemos que recordar que por ahí algunos creen que es más fácil porque tiene más recursos, y yo diría que es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Provincia de Buenos Aires tiene el 40% del electorado, del padrón electoral de la nación, tiene más de 17 millones de habitantes, produce más del 40% del PBI del país y no obstante eso no recibe lo mismo en coparticipación, con lo cual siempre y se suele decir que es más difícil gobernar la provincia de Buenos Aires que la nación. No sé qué tan difícil o qué tan fácil de comparar es eso,
pero es lo que siempre se dice históricamente. Y además Axel comunica muy bien. Yo les voy a, antes que mis compañeros empiecen a hacerte preguntas, yo te voy a pasar un pequeño videíto de Axel respondiendo un poco a esta fiebre, este fenómeno que para mí no es ni fiebre ni fenómeno Milei. Escuchémoslo. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Salud, afuera. A nuestra oposición no se les cae una idea, lo único que se les cae es ajuste y sacar derechos. Cuando hablan, lo único que hablan es de sacar derechos, que es achicar y ajustar. Y bueno, es menos educación, menos salud, menos obra pública. A mí me pareció muy interesante este video, Bernabé, porque le responde a un video que se ha viralizado en el mundo entero. En todos lados están traduciendo ese video infame de Milei, donde él dice que va a terminar con todos los ministerios y con todo, y cuando en realidad no son ministerios, son políticas que esos ministerios instrumentalizan, ¿no, Bernabé? Sí, también lo que hay que decirle a la gente es que no es nada nuevo, ¿no? Desde la dictadura militar para acá, todas las facciones de derecha o de extrema derecha, como él pretende autodenominarse o pretende proponerse como algo nuevo, es quitar justamente derechos, como bien decía el gobernador. Lo de quitar el Ministerio de Trabajo ya lo vivimos, lo de quitar el Ministerio de Salud ya lo vivimos con lo que fue la presidencia de Mauricio Macri. Y ahora nos encontramos con que él dice que le quiere dar un rol protagónico al que fue el expresidente Mauricio Macri si él llegara a ganar. Con lo cual está quedando más que claro que no proponen nada nuevo, están llamando a gente que acompañó en los 90 a Menem. Él habla y se referencia en términos políticos con lo que fue el menemismo en los 90 acá en Argentina. Todos los que peinamos algún tipo de canas o tenemos 40 años y pudimos vivir, yo cuando Menem ganó era muy chiquito, pero lo viví, me acuerdo fundamentalmente lo que dejó el menemismo, me acuerdo lo que fue el 2001, estaba vivo. También esto hay que hacer doctrina, hay que explicar, hay que saber enseñar a los más chicos, porque tenemos que decirle también a la gente que más del 40% del electorado no sabe o no vivió el 2001. Entonces, de alguna manera nosotros, los que tenemos un poquito más de edad, tenemos la obligación de contarle a esos jóvenes que le están contando como que es una propuesta revolucionaria, como que es una propuesta nueva, que no hay nada de nuevo, que es un reciclamiento de lo que fue esa época o esa década menemista, neoliberalista, donde vendió absolutamente todos los recursos naturales, donde se privatizaron las empresas estatales, y después tanto trabajo nos costó, o tanto trabajo le costó a ese gobierno de Néstor y Cristina tratar de repatriar o tratar de reconstruir eso que se había desconstruido, digamos, de que es el tejido productivo, que es YPF, que es aerolínea, que lo que le costó a Amado Boudou, lo digo a Amado Boudou porque fue el que lo llevó en cabeza a haber podido recuperar lo que fueron las AFJP para los jubilados. Bueno, todas esas cosas o muchas de las cosas que parecerían hoy que son cosas que existieron siempre, si bien en algún momento estuvieron, después en la década del 90 se encargaron de destruir, y el macrismo volvió a intentar reandar, digamos, por esas huellas, sacando ministerios, sacando derechos. Y Milei hoy se construye, digamos, o se muestra de cara a la juventud fundamentalmente como algo novedoso, como algo nuevo, cuando de nuevo y novedoso no tiene absolutamente nada, ¿no? Hoy me llegó un mensaje que decía otra vez los científicos a lavar los platos, ¿no? Como lo que le había dicho el ex ministro de Economía Cavallo. Y porque dice que va a cerrar el ministerio. Y ahora sí, prometo que ya les dejo a Marcela y a Osvaldo. Vamos a poner un pequeño video de Filmus explicando que la ciencia no da pérdidas, que la ciencia genera ingresos para la Argentina. Es sumamente rentable la ciencia. A mí me tocó en el 2007 inaugurar el reactor Opal en Australia, $400 millones de exportación del INVAP de la Argentina, que acaba de ganar para un reactor relativamente similar en Países Bajos, a ganarle a Francia, a ganarle a los principales países del mundo, $800 millones. Para traducirlo, ¿eso es exportación de ciencia argentina? Por supuesto. Y el año pasado, ¿cuál fue la tercera exportación de la Argentina? La economía del conocimiento, $7.000 millones. Entonces, formar gente en la universidad, favorecer la ciencia y la tecnología, es rentable, claramente que es rentable. Ahora, uno puede decir, bueno,
Pero la investigación básica, mira, te estás dedicando a la nanotecnología, sí, pero cuando vino la pandemia, la nanotecnología nos permitió tener a todos el barbijo del CONICET. Si no hubiera habido antes investigación básica, no hubiera habido barbijo del CONICET que se exportaron. ¿Se acuerdan? En la pandemia nosotros no podíamos testear, porque en Argentina los países centrales no le daban kit de testeo a los países en desarrollo. Y el mercado nunca iba a ser un kit de testeo si no había pandemia, si no había demanda. Hace como está haciendo Gamarnik en el Eluar, un kit de testeo para el dengue. O como vos señalabas el caso del Chaga, ¿no? O la fiebre hemorrágica, que es propia de la pampa húmeda, o las enfermedades subtropicales que tenemos nosotros y Brasil y Paraguay en la zona del litoral. Son temas que solamente podemos investigar nosotros. Claro, Filmus, ¿no? Clarísimo. Sí, Marcelo, Osvaldo. Hipólito, te quería preguntar una cosa, porque estuve mirando los datos de provincia y hubo un corte de voto entre algunos puestos a intendente peronistas que no se reflejaron a presidente. ¿Crees que eso se puede cambiar? ¿Se puede lograr que se cambie y que corran todos a la fórmula de Unidos por la Patria o no? ¿O es muy complicado? ¿Cómo lo ves vos en Buenos Aires? Porque pasó sobre todo en Buenos Aires, porque acá en la provincia de Santa Fe no fue así porque fue muy mala la elección del peronismo, así que... Mira, te cuento, la verdad que nosotros tenemos un desafío, fundamentalmente te voy a hablar acá de La Plata, que es lo que más conozco y donde nosotros participamos, y me tocó participar como precandidato a concejal por una de las listas, por la lista esta que salió segunda, que es la lista 4, la cual llevaba como candidato a intendente o precandidato a intendente a Gastón Castañeto, ¿no? Nosotros la verdad que bueno, nos teníamos que reunir, tuvimos una inundación, nuevamente una inundación no solamente por las inclemencias del tiempo, por el calentamiento global, que eso es una realidad y es insoslayable, sino también por falta de un montón de cosas que tienen que hacer el municipio que no las hace, ¿no? Hace 8 años que la Argentina, después del macrismo y después de algunos gobernadores y algunos municipios que han estado o que han seguido, digamos, a mano de la derecha, han estado al abandono, a la desidia total. 7 años y medio lleva el intendente Julio Garro acá en la ciudad de La Plata y evidentemente no ha hecho absolutamente la plata que gastó, la gastó en campaña, la gastó en marketing, la gastó en publicidad. Sin ningún lugar a duda debe haber sido el municipio mejor publicitado del país, porque tenías entre, no sé, 6, 7 y 8 carteles por cuadra. La verdad que una cosa, pero terrible. Bueno, atrás de eso, una semana después, tuvimos la inundación que tuvimos y que de alguna manera estamos todos tratando de ayudar a los diferentes barrios que se vieron anegados, ¿no? Pero bueno, tenemos el desafío, como bien te decía yo, de juntar estas 5 listas, que si juntamos estas 5 listas yo creo que vamos a poder dar batalla palmo a palmo con este intendente que nosotros tenemos, que está dedicado al marketing. Evidentemente hay algo que reconocerle a la derecha, que el marketing le funciona y le funciona muy bien. No importa qué es lo que se haga, no importa qué trabajo se haga en los barrios, no importa qué atención se le tenga a la gente, al vecino, a la vecina, sino está más bien toda la plata destinada a comunicar, poner carteles, cartelería y demás, y evidentemente eso funciona, no solamente en La Plata, sino que Capital Federal también. Capital Federal, vos fíjate que es la empresa que te produce todo el tiempo luminaria, que te ofrece todo el tiempo Metrobús, que te ofrece todo el tiempo Subte, y después cuando vos vas a los números reales, no hacen absolutamente nada, más allá que lo que es el principal casco ahí, como donde está el turismo, por así decirlo. Entonces, tanto Capital Federal como la Ciudad de La Plata son 2 lugares que están absolutamente destinados a los emprendimientos inmobiliarios, a grandes empresas constructoras que están dejando tanto a la ciudad de Capital Federal como a la ciudad de La Plata sin humedales, sin lugares o sin reservorios donde el agua pueda escurrir, donde el agua se puede ir. Vemos una masificación de edificación tanto en Capital como en La Plata que no tiene un correlato real con la cantidad de gente que la habita. Si bien la ciudad de La Plata es el segundo municipio con mayor cantidad de gente en toda la provincia de Buenos Aires después de La Matanza, tenemos un montón de edificios, pero un montón de edificios que están completamente deshabitados. Son obviamente inversiones inmobiliarias, son una forma, digamos, donde han encontrado un sector empresarial en donde poder cubrirse. A ver, nadie está en contra de que se edifique, nadie está en contra con que la construcción no funcione, porque eso también es mano de obra. Lo que estamos en contra es que no haya una ciudad pensada, que no haya una ciudad diagramada, que no haya una cuestión real con respecto a dónde la gente tiene que habitar, a dónde la gente tiene que ir a vivir. La Ciudad de La Plata ha crecido exponencialmente y se ha ido acomodando la gente a donde ha podido.
y a donde ha podido, por ahí a veces es en un pozo donde si llueve se inunda. Entonces, o donde no tenés acceso a la cloaca, donde no tenés acceso al agua, donde no tenés acceso a la luz. A ver, yo vivo en un barrio que es denominado barrio residencial, en Gonet, y si yo te mido la cantidad de amperes que llega a mi casa, tengo entre 170 y 180 amperes. Entonces, ahí está también, y es un barrio residencial. Entonces, ahí te estoy demostrando que no está pensada la ciudad creció, y obviamente que un intendente que está al frente del municipio tiene que ser de alguna manera el que diagrame las políticas públicas de una ciudad para que esa ciudad crezca de la manera que debería crecer. A ver, nosotros necesitamos salitas de primeras emergencias para no tener que ir todo el mundo corriendo al hospital. Tenemos que tener escuelas que estén dentro de los barrios para que no todo el mundo tenga que ir al centro. Lo mismo con las comisarías. Lo mismo con tantas otras cosas que no existen. A ver, si vos vivís en un barrio de las periferias y querés hacer deporte, tenés que hacer 10, 12, 15, 20 kilómetros hasta el centro para poder practicar un deporte techado, si es vóley, si es básquet, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas se han dejado de pensar y la verdad que también sería injusto decir que fueron los últimos 8 años. Te diría que los últimos 12, 15 años de la Ciudad de La Plata se han dejado de pensar. Y bueno, nosotros me parece que hoy el que ganó la interna es el que yo te presentaba hoy como el ministro de Justicia, que es Julio Alac. Uh-huh. Y creo que vamos a tener que trabajar, nos teníamos que reunir, pero bueno, el tema de las inundaciones echó por tierra todo, digamos, obviamente que las urgencias fueron tratar de ayudar a los vecinos y a las vecinas que la estaban pasando mal y que la siguen pasando mal porque mucha gente ha tenido que ser evacuada. Y calculo yo que la semana que viene, la semana entrante, nos vamos a estar reuniendo con las diferentes listas para hacer un apoyo al que ganó la interna como correspondería, ¿no? Me parece que eso es una histórica del peronismo que a veces no se da, pero que nosotros debemos respetarla, que es competimos, el que gana y el que pierde tendría que acompañar. Me parece que eso es algo que se respeta. Hipólito, vos sabés que te escuchaba hablar de la inundación de La Plata y justo antes habíamos hablado en la primera parte del programa cómo fue ignorado por la prensa nacional al otro día lo que pasó en La Plata. Casi no se hablaba, no fue título en los diarios ni nada. O sea, realmente fueron vacíos. Y te escucho tu imagen de La Plata y me recuerda, yo estoy en Rosario, vivo en Rosario, y es lo mismo, una intendencia que solamente hace publicidad, que no hace nada, que promueve la construcción por este boom de la soja en su origen, diríamos, y que son todo un montón de departamentos deshabitados, con problemas de vivienda, con problemas de agua, con problemas de electricidad, porque el agua tampoco alcanza la presión, a veces acá por la densidad que tienen las cuadras. O sea, la misma imagen que vos decís que hay en La Plata, y lo cual te entiendo porque eso parecería que se refleja después en los resultados electorales, ¿no? Que la gente vota esa imagen de la publicidad constante. Sí, a ver, yo planteándolo entre compañeros, entre compañeras, me parece que por supuesto nosotros no tenemos que tomar nada de la desidia que ellos hacen, pero sí tenemos que empezar a construir y a pensar de qué forma comunicar, que me parece que es elemental. Si hay algo que nosotros tenemos que tomar de la derecha es efectivamente cómo comunicar, no importa si a nosotros nos gusta, nos cae en gracia, nos parece que está bien o nos parece que está mal. Ellos gastan millones y millones pintando un cordón y mostrando cómo pintan un cordón. Bueno, nosotros a veces hacemos cosas u obras gigantescas y no las mostramos y no nos enteramos ni nosotros. Eso de alguna manera estamos obligados a cambiarlo, a que la gente se entere, a que la gente sepa. En Ensenada, por ejemplo, ya te digo, Mario Seco es un intendente que está con contacto todo el tiempo. De hecho, él atiende a los vecinos y a las vecinas todos los días a las 7 de la mañana en su intendencia. Tiene un trato directo y está todo el tiempo avisándole a la gente qué es lo que se hizo, qué es lo que se hace, y es más, lo ves a él en primera persona trabajando muchas veces. A veces, por supuesto, que en ciudades más grandes por ahí eso no es factible, no es posible. Pero me parece que algo de todas esas cosas nosotros estamos obligados a tomar, porque en su momento con la pandemia le regalamos la calle a la derecha y hoy ya no podemos decir que la calle nos pertenece, que la calle ni siquiera le podemos decir que es revolucionario, que es de la izquierda, ni nada por el estilo, porque eso ya no es así. Vos fíjate que nosotros quisimos ir por Vicentini y cinco personas de edad mayor con un duna y que te echan cualquier cosa por... Es real, pero es... Vos fíjate... lo que le pasó en la provincia de Buenos Aires, y creo que eso lo sufrió Axel, los 2 o 3 hechos o episodios de violencia que efectivamente fueron realidad, y eso no hay que decir ni desmentirlo, pero los medios te muestran lo que quieren, en el momento que quieren, el día que quieren. A ver, lamentablemente inseguridad se vive todo el tiempo, todo el día y en todos los países del mundo.
El tema es cuando los medios hegemónicos desean mostrártelo. Y la verdad que mostrar que una nena de 11 años muere por el robo de un celular es terrible. Entonces, nos afecta a nosotros, nos afecta a los que somos padres de familia, le afecta a todo el mundo. Ni hablar lo que pasó con Santiago Maldonado cuando se dijo que se había ahogado solo y fue también una semana antes de las elecciones. Vos date cuenta que siempre pasa algo que ellos lo utilizan siempre a su favor, porque si ellos desaparecen a alguien, nunca fueron ellos, se pasó solo. Ellos mataron a un manifestante en el medio del obelisco, a la cara y a la vista de todo el mundo, y absolutamente nadie tomó la nota como diciendo de que la policía de Horacio Rodríguez Larreta había sido la responsable. Sin embargo, sí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era el responsable por algo que pasó en la intendencia de Grindetti en Lanús, donde Grindetti estaba no de vacaciones, sino con licencia. Entonces vos fíjate cómo la comunicación se dirige siempre para el lado de ellos. Y eso va a seguir pasando porque lamentablemente el campo nacional y popular, y en esto lo hago mucho más amplio que lo que es el peronismo, el campo nacional y popular no tiene, como quien dice, los fierros en cuanto a las empresas, en cuanto a los medios, en cuanto a quienes ponen la plata para ser quienes devalúan. O sea, siempre están concentrados estos poderes del mismo lado y trabajan en tándem, tanto la justicia como los medios hegemónicos, como los poderes concentrados de la economía, para moverte el dólar blue, para moverte las causas que ellos necesitan moverte, o para ponerte en primera plana la noticia que ellos necesitan. Entonces, la verdad que humildemente nosotros desde el campo nacional y popular la venimos pateando bastante más de abajo. Siempre nos jactamos con que éramos mayoría, con que éramos un montón, con que tomábamos la calle, pero ya eso hoy no alcanza, porque bien lo dijo Cristina, estas elecciones iban a estar marcadas en 3/3 y eso fue en definitiva lo que sucedió, ¿no? Y concuerdo contigo totalmente, Bernabé. Aunque hoy estábamos comentando que en realidad habría que ampliar un poco ese panorama, estábamos comentando un análisis que hizo Serrano Mansilla en su programa La Hojilla, me parece que se llama, en Radio 10, que le hablaba de 5/5 en realidad, porque además había que contar a los que no fueron, y los que votaron en blanco también, que fueron bastante gente. Entonces vos fíjate que el 30% de Milei cae para un 20%, ¿no? Entonces hay que ir a buscar esa otra parte del electorado que no fue a votar de alguna manera también por esta protesta, decir de alguna manera. Pero concuerdo contigo totalmente, que hay que saber comunicar, pero no solamente con los fierros. Yo creo que me parece que, por ejemplo, esta semana salió el CONICET y salió Filmus firmemente contra la locura de cerrar el Ministerio de Educación y la barbaridad que dice el Milei, que quería cerrar el CONICET porque el CONICET tenía 35.000 funcionarios y la NASA tenía 17.000. Sí, pero la NASA, y que la NASA producía más. Bueno, pero la NASA hay que compararla con la Comisión Nacional de Cosas Aeroespaciales, no con el CONICET. Son cosas diferentes. Estamos comparando cosas diferentes. Entonces salió la gente del CONICET, salió Filmus. Me parece que falta gente que salga también de la parte nuestra. Estábamos comentando eso. Mira, Ramiro, te tiro un número real, ¿no? Yo antes de las elecciones, una semana antes, habíamos tenido una reunión con el gobernador, cerca de 2 horas estuvimos reunidos, varias agrupaciones políticas, sociales y demás, con respecto a cuál iba a ser el modelo de campaña que se iba a elegir en Provincia de Buenos Aires. Y Axel fue muy claro, dijo, mira, nosotros nos piden recorte o la derecha habla de recortes. La Provincia de Buenos Aires tiene 17 millones un poquito más de 17 millones de habitantes, y no llega a 1 millón los empleos públicos, ¿no? Y dentro de ese 1 millón de empleos públicos, bueno, uno habría que tener que sacar la proporción, en el cual siempre se habla de que es exagerada la cantidad de empleos públicos y demás. Y uno tendría que decir a esa gente que pide un recorte que ese 1 millón de personas son maestros, son policías, son enfermeros, son médicos. Entonces, ¿dónde es que se quiere hacer el recorte? Porque por ahí que históricamente se dice que molesta o que uno no quisiera que labura, es el administrativo que te atiende en AFIP, que te atiende en PAMI, que te atiende en IOMA, que te atiende en un montón de lugares, que efectivamente también deberían existir porque esos lugares no se manejan solo, gracias a Dios, porque lo que sí estamos muy cerca es que los bancos se manejen solo y de la forma que se manejan tampoco se manejan bien. Entonces, es mentira, o sea, nosotros con la Argentina estamos viendo y estamos viviendo de que el problema no es justamente ese gasto público que se quiere decir en salarios o en sueldos, sino el problema que Argentina tiene es
en principio la discrecionalidad que tiene en tratar a quién le da subsidio o a quién trata de ayudar, ¿no? Lo dijo Cristina también en su momento, tendríamos que invertir la tabla, tenemos 6 y pico de puntos del PBI haciendo subsidios para grandes empresas y un 3.5 para los que menos tienen. Entonces, eso habría que tratar de revertir. Y en segundo caso es el tema del pago de deuda, los intereses de pago de deuda que Argentina tiene a raíz de lo que hizo el macrismo, de lo que hizo la derecha, porque también hay que decirle a la Argentina que no es que nosotros lo decimos o que a nosotros nos encanta repetir las cosas que a nosotros nos gusta escuchar. El propio ministro Dujovne me dijo públicamente que Argentina a fines del 2015 era uno de los países más desendeudados del mundo. No solo en su economía global, sino también en la economía de la gente que la habita entre nosotros. Y eso hay que volver a decirlo 1 y 1000 veces, porque Argentina no llegó a esta situación en donde no tenemos dólares solamente por una cuestión de desidia de quién maneja las economías del gobierno o echarle la culpa a Guzmán, que sin ningún lugar a duda debe haber tenido también culpas en no haber podido administrar esos 35.000 millones de dólares que nosotros tuvimos de exportaciones que se fueron también nuevamente al pago de intereses de deuda. Pero el problema es decir de dónde salió la matriz o quién ocasionó este problema, que sin ningún lugar a duda la derecha no va a ser la solución. Ni Patricia Bullrich ni Milei son los que intentarían corregir esta cuestión. A ver, el único que está hablando de pagar y no pagar con el sudor de los trabajadores y las trabajadoras es justamente, en este caso, Sergio Massa, y me parece que también ahí está pegadito por ahí Amado Boudou, y me encantaría que de alguna manera colabore o ayude con un plan de reestructuración en donde si hay que pagarle a los buitres, si hay que pagarle a los carroñeros de siempre, que sea con el excedente de las ganancias que Argentina tenga y no con los salarios de los trabajadores, ¿no? Una vez más. No, buenísimo lo que estás comentando, Hipólito, porque inclusive el lunes se produce una devaluación del 20%, pero en realidad solo del 20% porque se le plantó al Fondo Monetario Internacional el ministro Massa, porque si no querían el 60% de devaluación. Sí, algunos hablan de un 100%. Y bueno, porque se le quería un 100% y muchos, bueno, le indilgan a Massa haber aceptado un 20%. La verdad que uno tiene que estar ahí al frente del Ministerio de Economía, tiene que salir corriendo a buscar recursos para que la moneda no te la devalúen aún más. Argentina está esperando nuevamente un desembolso de cerca de 10.000 millones de dólares. Ya habíamos recurrido a los yuanes. A ver, Argentina se encontró en una situación en donde tuvo que hacer malabares para no incurrir en los incumplimientos de pago y no caer en default. Todos sabemos lo que el default significa, ya lo vivimos, repito, en el 2001 cuando Argentina no pudo pagar y cayó en default por muy poca plata porque no se lo quiso sostener en ese momento de la Rúa. Me parece que Argentina caería en un error enorme después de 3 años y medio de gobierno muy pero muy complicados, muy complejos, donde sin ningún lugar a duda no se dieron algunas discusiones de fondo que el campo nacional y popular o el peronismo en su conjunto hubiésemos querido, como es haber ido por Vicentín, haber ido por la justicia, haber ido por los grandes evasores que sigue habiendo. Hoy nosotros nos preguntamos, y ese 2% de la economía que es el dólar blue, que lo maneja el sector informal de las cuevas, no lo sabemos nosotros, y se saben, pero no se las atacan. Bueno, todas esas cuestiones que en algún momento también hay que hacer un mea culpa de decir por qué las grandes empresas siguen evadiendo, ¿no? ¿Por qué esas grandes empresas siguen evadiendo? Y nosotros nos encontramos con que no tenemos reserva y sin embargo las grandes cerealeras de la Argentina que siguen produciendo, también que tuvimos la sequía, pero también ellos tienen los hilos bolsa. Entonces el Estado está obligado a subsidiar cuando tienen inundación, que me parece bien, está obligado a subsidiar cuando hay sequía, que me parece bien. Lo que no me parece bien es que el Estado no tenga ningún tipo de regulación. Con esto no estoy diciendo de volver a lo que en su momento fue la Ley Nacional de Granos, ¿no? Pero me parece que el Estado debería, en alguna manera, en algún momento corregir esto y no vivir de 6, 7 u 8 multinacionales que te exportan cuando quieren o que te hacen lo que quieran. Bernabé, vos acabás de decir alguna cosa muy interesante, asociar esto con el 2001, y justamente lo de las reservas y los de el dinero, porque justamente ¿qué ocurre en el 2001 después que el FMI no le prestó el dinero al gobierno de la Rúa, que era el ministro Cavallo? Que, bueno, el peso argentino se desvalorizó y las empresas argentinas fueron compradas
por dinero, por moneditas, digamos, no por monedas, pero fueron compradas. Y en este momento, las empresas argentinas que están bastante bien cotizadas en la bolsa de Nueva York, ante una devaluación del peso, va a ocurrir exactamente lo mismo. No vienen solamente por la deuda con el FMI. La deuda es un instrumento de presión. ¿Para qué? Para quedarse con las empresas en un momento geopolítico donde necesitan energía, donde necesitan el gasoducto que se acaba de inaugurar, donde ellos necesitan de vaca muerta. Entonces, esta idea de que pusimos en el programa Quo Vadis Argentina, me parece que si gana tanto Milei como Bullrich, que son dos caras de la misma moneda, por ahí, creo que el destino va a ser más o menos el mismo, ¿no? Una extranjerización de nuestra economía y nuevamente una compra por los grandes grupos internacionales, llámale Vanguard, llámale BlackRock, de lo que son las empresas rentables en este momento, ¿no? No, ni hablar, Ramiro. A ver, mucha gente cree que nosotros defendemos a las empresas nacionales o defendemos este tipo de empresas estratégicas por una cuestión nostálgica de que a nosotros nos encanta y que nos gusta decir la patria es el otro y que nos encanta mostrar la bandera. Puede ser que un poco de eso existe, que un poco de eso haya. Pero sin ningún lugar a dudas no existe país en el mundo que regale su línea de bandera, no existe país en el mundo que regale su transporte, no existe país en el mundo que regale su energía nuclear, como sí pasó también en su momento con Argentina, que le regaló toda la tecnología de energía nuclear a Brasil, por ejemplo, y ahí Brasil se empezó a desarrollar. Esto no es de hoy, por eso que a veces cuando nosotros discutimos y hablamos, la derecha quiere volver a constituir una Argentina del 1910, una Argentina para muy pocos, una Argentina agroexportadora donde no necesite esas empresas que a nosotros nos enorgullecen, no les importa hacer el gasoducto ni del NEA, ni el gasoducto del sur, ni el gasoducto del norte, a ellos les importa tener grandes ganancias en la pampa húmeda, que las grandes empresas sojeras en este caso, o agroexportadoras, tengan todo lo suficiente para exportar todo lo que necesiten, y una Argentina que, no sé, sea una especie de Australia con 15, 20 millones de habitantes, donde viva en principio gente más bien blanca, de ojos claros, que puedan tener estudios en distintas lenguas, y con el resto de la gente, ¿qué es la pregunta que nosotros hacemos, ¿no? Porque nosotros también defendemos a los pueblos originarios, nosotros, a ver, hay que repensar toda la Argentina, porque esto lo dijo también Cristina, yo la cito mucho a Cristina porque creo que en un punto es la que conduce todo el campo nacional y popular, y si hoy no se ha presentado justamente es porque la justicia ha intervenido para que ella no pueda ser la candidata. Pero nosotros no nos vamos a salvar ni con vaca muerta, ni nos vamos a salvar con el gasoducto, ni nos vamos a salvar con el litio. Nosotros nos vamos a salvar si tenemos un Estado presente que cuide esos recursos, que administre esos recursos y que esos recursos vayan para el conjunto de los habitantes. Porque si a nosotros nos queda menos del 3% de regalía del litio que nosotros exportamos, mirá, nosotros tuvimos una reunión con Salvareza hace poquito y hemos desarrollado ya 2 charlas de litio a nivel nacional con nuestra agrupación. Por eso te hablo yo y hago el hincapié de que somos una agrupación nacional, porque tenemos gente en Salta, tenemos gente en Chaco, Jujuy, en Córdoba, en Entre Ríos, en Misiones. Tenemos gente en muchas provincias, gracias a Dios. Pero la realidad es que son despojados de las tierras esos pueblos originarios, no se cuida un recurso tan escaso como lo demostró Uruguay, país vecino que tenemos, que es el agua, y nosotros no nos quedamos con nada. Entonces, ¿cuál sería el sentido de vender, de sacar el litio, de extraer ese mineral de los salares, si a nosotros, a la Argentina, no le va a quedar absolutamente nada? Ni siquiera le queda a la provincia. A ver, si hay algo que hizo la Constitución del 94, la reforma, es justamente haber entregado esos recursos tan valiosos o estratégicos para el conjunto de la nación a las provincias, para que esas provincias no tuvieran la posibilidad o el poder necesario para poder negociar. Entonces vos te encontrás hoy con un gobernador como Gerardo Morales o como el gobernador de Salta, que son las principales provincias que tienen el litio, regalando lo que dicen el oro blanco, ¿no? A ver, si yo de cada 1000 me voy a quedar con 3, y yo la verdad que me lo quedo, me lo guardo porque yo sé que dentro de 10, dentro de 15 o dentro de 50 años va a valer más. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es frenar el saqueo. Vos fíjate que ahora no se pudo dar la licitación del canal de Magdalena, que es el canal que nos iba a dar la salida al mar. Quedó desierta la licitación. Bueno, país bicontinental, país bioceánico, país que tiene enorme cantidad de recursos y no tiene una salida franca al mar. Bueno, ridículo, algo ridículo de toda nuestra conformación, que los barcos que tienen que salir de Argentina o que tienen que ingresar a Argentina tengan que pasar por Montevideo.
Entonces, bueno, todas estas cosas son las que nosotros, desde nuestra agrupación y desde lo más amplio del campo nacional, son las cosas que discutimos. Massa, sea Guado o mañana sea otro representante de ese campo nacional. Por eso también yo digo que vamos a votar a Massa, vamos a hacer campaña por Massa. A ver, no era el candidato que nos representaba porque no nos vamos a mentir entre nosotros y no nos tenemos que mentir entre nosotros y tampoco le tenemos que mentir a la gente porque mucha gente te viene a decir, che, pero vos hablabas mal de Massa. Sí, puede ser que haya hablado mal de Massa. El tema es que nosotros estamos hablando y estamos defendiendo un proyecto de país que Alberto no lo pudo llevar a cabo tampoco, pero también hubo enorme responsabilidades del campo nacional y popular de no haber exigido lo que habíamos que haber exigido. ¿Cómo puede ser que 4 personas te echen para atrás la reestatización o el recuperar un lugar que era una insignia como era Vicentín y el campo nacional no haya dicho absolutamente nada? Le dispararon a Cristina en la cabeza y nosotros no hicimos nada. Cuando digo nosotros, hablo no solamente de nosotros, sino hablo de la CGT. Hablo de todo, claro, hablo de los sindicatos, de la CGT, de los trabajadores. A ver, Cristina, nosotros hace muchísimo tiempo que venimos diciendo que es el último escollo que la derecha tiene para pasarnos por arriba. ¿Qué es pasarnos por arriba? Quitarnos esos derechos que muchos de nosotros de 40 años creemos ya adquiridos, que son las jubilaciones, las vacaciones pagas. ¿Por qué? Porque nacimos con eso. Bueno, la verdad es que si aparece un tipo como Milei y te dice que va a volver a replantear si la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho para las mujeres o no, ahí te das cuenta que esos derechos no están todo el tiempo ganados, sino que se construyen, que se conquistan, que se mantienen. YPF en su momento, bueno, la que era Hipólito Yrigoyen, ¿no? Pero en su momento éramos todos orgullo de lo que era YPF y llegó un tipo y te la vendió. Teníamos línea de bandera y teníamos un montón de aeropuertos o presencia argentina antes de que Menem llegara y llegó Menem y te lo regaló. Llegó otro tipo y le regaló las AFJ, le regaló los recursos de todos los jubilados a empresas y te privatizó y te creó las AFJP. Entonces, tenemos que volver nosotros a insistir y a explicarle a la gente. A ver, algo que yo el otro día lo escuchaba un poquito al chico de Garganta Poderosa, a Nacho Levi, que a ver, está bien, es verdad que muchos de los jóvenes por ahí no tienen esos derechos porque trabajan en un trabajo informal, en donde no tienen vacaciones, en donde no le pagan el aguinaldo, pero nosotros tenemos que tratar de aumentar esos derechos, tenemos que tratar de que ese sector que no pertenece al sector formal y que tienen esas garantías que nosotros defendemos del peronismo, del justicialismo, esa famosa justicia social, que le llegue, no por el contrario que el que la tiene lo pierda. Esa es la discusión que nosotros tenemos que dar. No importa si tus hijos pudieron llegar o no a ir a la universidad, ojalá que puedan, pero lo que importa es que tengan la posibilidad del acceso. Antes, si vos no vivías en la ciudad de La Plata, no vivías cerca de la UBA, no vivías cerca de la ciudad de Córdoba, no podías estudiar en la República Argentina, no tenías acceso. Tenías que tener muchísima plata para que tus viejos te bancaran, te pagaran el pasaje o te pagaran un departamento para poder ir a alquilar. Hoy tenés, después de gobierno de Néstor y Cristina, 17 nuevas universidades que fueron a parar a los lugares donde no estaban las universidades. Entonces, nosotros somos de los que creemos que tenemos que construir una Argentina distinta, fundamentalmente fomentando la educación. Vos fíjate qué locura es, ¿no? Que los que nos hablan que no nos importa la educación somos los que construimos escuelas, jardines, primarias, secundarias, universidades. Los que no nos importa ingresar al mundo y trascender somos los que desarrollamos ciencia y tecnología. O sea, la verdad que hay un relato muy mal contado por estas expresiones de la derecha que intentan todo el tiempo mentirle, fundamentalmente a las generaciones nuevas. También hay que decir y hay que hacer un mea culpa de que mucha gente de la tercera edad también compra, porque por ahí lo que más tiene o el contacto que más tiene son los medios de comunicación y no tienen esa cotidianidad de estar en la calle y por ahí un poco va perdiendo un poco el eje. También hay que hablar puertas hacia adentro y hay que hablarle a muchos funcionarios que tienen que volver a caminar al barrio y volver a ensuciarse y volver a ir a los barrios donde la gente la está pasando mal y está pasando necesidades. Uno no puede estar hablando de un mundo perfecto cuando la gente no llega a fin de mes y nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso. Pero dentro de todo ese combo me parece que el peronismo está obligado a reconstruirse, no solamente a enojarse con el que votó en contra, con el que votó enojado, hay que ir a buscar ese 30% que no fue a votar, que yo estoy muy esperanzado y tengo muchas esperanzas de que ese sector enormemente que no fue a votar no es el sector que banca a Patricia Bullrich y no es el sector que banca a Milei, es un sector que es más afín a nosotros, que está enojado por ahí
porque no se puede ir de vacaciones, porque no puede cambiar el auto, porque le está costando llegar a fin de mes. En muchos casos no pueden poner un plato digno de comida en la mesa, y eso es tristísimo, que en un gobierno nacional y popular nosotros no tengamos acceso a la comida, un plato de comida barato. Nosotros le damos de comer, le contamos a toda la gente que le damos de comer a la mitad del mundo. Ahora no tenemos comida barata para nosotros. Entonces, eso es injusticia. Eso es injusticia y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Cristina, a fines del 2015, dejó el salario por cápita de los que estaban asalariados en el porcentaje más alto en dólares. Bueno, hoy tenemos uno de los porcentajes más bajos de toda la región y volvemos a tener un gobierno nacional y popular. Esa es la ecuación que hay que tratar de cambiar, volver a ese 50-50 de 50 y 50 entre los empresarios y los trabajadores. Tenemos que volver a recuperar peronismo, tenemos que volver a Néstor, tenemos que volver a Cristina, tenemos que volver a Perón, a Evita. Me parece que es la forma de volver a enamorar, no solamente tratando de maltratar o diciéndole a la gente que no entiende nada, de que votó mal porque le van a sacar todos sus derechos y los ministerios. A ver, hay gente que lo va a entender, hay gente que no lo va a entender, pero la mejor manera de convencer, me parece, es empezar a gobernar para los que menos tienen. Hipólito, como siempre, nos quedaríamos toda la tarde charlando, pero ya estamos llegando al final. No, pero aparte, Ramiro, lo escucho a él y es como volver a escuchar. Ayer tuvimos una charla con Daniel Goyan, que justamente está aquí en Suiza, y justamente hicimos una charla y hablábamos casi de todos los puntos que vos estás tocando, ¿no? Y digo, pero sí, hablábamos ayer justamente de todo esto. Para mí, clarísimo, estamos en la misma onda, pensamos todo lo mismo. Hubo mucha gente que recibió, muchos compañeros que recibieron como un cachetazo, ¿no? El lunes nos despertamos aquí y ahora ¿qué hacemos? Necesitábamos abrazarnos entre nosotros y ahora seguir adelante, levantar las banderas, seguir militando, porque nuestro gobierno no puede ser otro que un gobierno nacional y popular. Para mí el gran error que han cumplido es el que la gente no llegue a fin de mes y que no tenga un plato digno de comida, porque se han hecho muchísimas otras cosas en este gobierno, pero es como vos decís, ese es el punto más débil, donde la gente lo ve y tiene el estómago vacío, no puede pensar. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, que lo aclares para la gente que nos está acompañando, que voy a mencionar a dos personas, a Maya Carliña de aquí de Lausana, Ginebra, y a Cristina desde Canarias, las Islas Canarias. No sé si vos tenés... Y Alberto Sciascia, que nos ha dejado un mensaje que un poco resume un poco todo esto, ¿no? Porque tanto sea la versión Milei o la versión Bullrich, es, digamos, un posible, si ellos ganan, es un posible gobierno de los negocios. Aquí Alberto nos recuerda, en la época de Macri, el CONICET había logrado un chaleco antibalas mejor que el israelí, y sin embargo, se lo terminaron comprando a Israel, porque los negocios son los negocios, ¿no? Entonces, del otro lado... Vendidos por el esposo de Patricia Bullrich, que es el representante de la empresa. Mira vos, tenés razón, que es el representante de la empresa. Hipólito, un gustazo tenerte con nosotros, haberte tenido con nosotros. Vamos a convocarte nuevamente para charlar, para poder ver cuál va a ser el futuro que va tomando la Argentina, y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación una vez más. Totalmente a gusto para charlar con ustedes, para lo que necesiten, para sumarme. Soy un militante más, así que lo que les pueda servir o dar una mano. Un abrazo enorme y a militarla con fe, con esperanza, que me parece que la damos vuelta en octubre. Ojalá Dios quiera que ese 30% que no nos acompañó pueda sentir de alguna manera el abrazo, la caricia de un gobierno que necesita a esos sectores que no nos acompañaron. Así que un abrazo enorme y bueno, hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. Hasta la victoria siempre. ¿Puedo contar algo positivo yo? Sí. Bueno, sí. Yo nací en La Matanza. Cuando yo me crié en La Matanza y en La Ferrere, un chico de mi edad no podía ni soñar. ¿No Palermo, Recoleta? No, no podía ni soñar con ir a la universidad. Pero el otro día me emocioné mucho y te juro, en el camarín me puse a llorar porque pensar que los pibes que hoy nacen acá tienen a 15 cuadras de su casa esto, que era una universidad que te juro que es un orgullo. Y además me emocionó mucho enterarme de que es la universidad en el país que más recibidos tiene por cada alumno que se anota. Por
por lo general son chicos pobres, de trabajadores que hacen lo que pueden, se recibe. Más que en cualquier otra universidad del país. Es una buena noticia en medio de un panorama tan horrible como el que estamos atravesando. Entonces, digo, a la hora de discutir ideas, ¿no? Quiero decir, si me preguntas a mí, repito, y no ataco a nadie, la universidad pública y gratuita es un milagro para mí. La educación pública es un milagro. La salud pública es un milagro. Es cierto, yo escuché que decía Milei, alguien lo tiene que pagar. Por supuesto que alguien lo tiene que pagar. Pero ¿qué otra cosa es una patria que un lugar que está dispuesto a abrazar a aquellos que no pueden? Si no, no somos una patria. Bueno, quería despedirnos con esto que está aquí, porque de alguna manera se relaciona mucho con lo que la derecha se montó aquí en Brasil, en la famosa lucha contra los cupos raciales en las universidades públicas, diciendo que eso rompe el principio de la isonomía, de que todos tienen que ser iguales, que por qué podían entrar porque tengan la piel más oscura, y se demostró después que era un problema del ingreso a la universidad, y no era un problema de capacidad, porque los estudiantes de color que entraron por los cupos tuvieron el mismo desempeño, mejor desempeño, que los que entraban por el examen de ingreso, que acá el examen de ingreso es terrible. Y además tenían mucho menos abandono, porque veían que era su posibilidad y no la podían desperdiciar, que es lo que está comentando en La Matanza, ¿no? Porque darle para los pobres no llegan, y dijo la Vidal, ¿no? Los pobres llegan, y no solo que llegan, sino que se esfuerzan más que los pobres. Exactamente. Lindo programa, ¿eh? Hoy. Bueno. Nos vamos despidiendo. Saludos a con todos optimismo. y todas. Saludos, Baldo. Saludos, Ramiro. Y a seguir militando. Un abrazo para la gente de la FM Impacto, de Villagobernador Galvez, para Sergio Rossi, de la revista de Puño y Letra Web, y para Alberto Ciacia, que siempre nos manda información buenísima. Hasta la próxima, compañeros. Y hasta y para la red vamos a andar. Oh, también. claro que sí. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, hasta luego.